¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Antes que todo, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del momento en que visualicen este video. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de óxido-reducción con el objetivo de balancear la ecuación y de encontrar las semiceldas de óxido-reducción. El ejercicio es aquel. Enfóquelo, camarógrafo. Vamos a valernos de esta tabla que está aquí y de una tabla de periodo que tiene aquí el muchacho para encontrar los estados de oxidación. Recuerden que los estados de oxidación tienen relación con la cedencia que tienen los elementos a ceder o captar electrones. Los metales, por lo general, tienen la facilidad de ceder. ¿Bien? Vamos a ver. Estamos vivos. Comencemos con el compuesto. El oxígeno, la mayor parte de las veces está presente con menos 2. Así que vamos a colocarle un menos 2. Si ese menos 2 lo multiplicamos por 4, tenemos menos 8. Por lo tanto, el requerimiento del nitrógeno para poder cumplir son 8. Pero son 2 átomos. Por lo tanto, sería 4. Más 4. Más 4. Porque 2 más 4, o 2 por 4 nos queda 8, menos 8, el compuesto está en equilibrio. Recuerden que un compuesto está en equilibrio cuando tiene estado de oxidación 0. Sigamos con el otro que está acá. El bromo. Si ustedes me preguntan cuáles serán los estados de oxidación de los dos, no lo recuerdo, pero tenemos la tabla. Busquemos el bromo. También hay ustedes con la tabla periódica. O el sodio, cualquiera de los dos, nos sirve. Más 1. Fíjense que es un solo estado de oxidación. O sea, él ya no está determinando que el bromo tiene estado de oxidación negativo. Vamos acá. Este es conocido. Si este es 1, positivo, ¿cómo será el bromo? Menos 1. Está listo el bromo. Luego tenemos otro compuesto con sodio, que también es más 1. ¿Verdad? Y lo que tenemos ahí es el grupo hidroxilo. El OH se llama grupo hidroxilo, en donde el oxígeno, como ya sabemos, tiende a estar en estado de oxidación menos 2, ¿no? Y el hidrógeno en estado de oxidación más 1. Entonces tengo más 1, menos 2, más 1, ¿cuánto suma? 0. El compuesto está en equilibrio. Está listo el lado izquierdo. Vamos al lado derecho. Sigamos. Vamos. Nuevamente el sodio. Estado de oxidación más 1. Nuevamente el oxígeno. 2, ¿cierto? Ponga pausa. Ok, sigamos. Oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Entonces tengo 2 por menos 2, menos 4. Pero ya tengo el aporte de 1. Por lo tanto, ese nitrógeno, ¿cuánto tiene que ser? Más 3. Perfecto. Menos 1 más 3, 4. Menos 4, 0. Está en equilibrio. Vamos al otro. Sodio, más 1. Oxígeno, menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Ya tengo 1. ¿Cuánto debería ser el bromo en ese caso? Para que compense el menos 6 y ya hay 1. 5, ¿cierto? Revisen si el bromo tiene estado de oxidación más 5. Necesitamos ir corroborando. Sí, acá debe ser. No se ve bien, pero debe ser. Más 5. Tenemos más 1, más 5, 6, menos 6, 0, equilibrio. Y tenemos una molécula de agua, que ya sabemos cómo compensarla, ya que este es menos 2, por lo tanto esto es 1. Ok, sigamos. Está en teoría todos los estados de oxidación compensados. Ahora hay que empezar a armar las semiceldas, viendo quién cambió y quién no cambió. Comencemos con este nitrógeno. Aquí está el estado de oxidación más 4. Busquemos el nitrógeno que está allá. Nitrógeno, estado de oxidación más 3. O sea, ahí tenemos un cambio. Lo vamos a anotar. N2 más 4, pasando a N más 3. ¿Lo ven, cierto? Vale. Hagamos compensación de átomos. Acá tenemos 2 nitrógenos y acá tenemos 1.
Por lo tanto voy a anteponer un 2. Todavía no nos voy a balancear. Díganme ustedes, ¿el oxígeno sirve para introducirlo en las semiceldas? Yo diría que no, porque hay uno que evidentemente cambió. El bromo. Fíjense el bromo. El bromo pasa de estado de oxidación menos 1 a un estado de oxidación a 5, o sea, el cambio es notorio. Anotemos. Bromo menos 1 pasando a bromo más 5. Ahí estamos. Luego vemos si es que tenemos que hacer balance de átomos. Yo no veo balance de átomos. Veo bromo a los dos lados con un átomo. O sea, está ahí. Hagamos la escala numérica. Esto es lo que incorporamos. Si quieren, pónganse así. Vamos con la escala numérica. Tenemos por un lado al 0, por aquí. Analizamos el nitrógeno. 2 por 4, 8, o sea, estoy por acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente. 2 por 6, ¿qué resultado? 2 por 3, 6, o sea, llego acá. ¿Cómo se desplazó? Ustedes se fijan, se desplaza hacia la izquierda. ¿Y qué dijimos que era cuando pasaba eso? Una reducción. Solamente que la escribí al revés. Esto es una reducción. Ya la conocemos, la reducción. Entonces ahora me pregunto, ¿dónde resto? ¿Dónde sumo? Estoy pasando de más a 8 y recuerden que colocar más 2 electrones, más 6 electrones significa restar en el fondo. O sea, ¿está bien si yo coloco esto? Estoy diciendo en el fondo 2 por 4, 8, menos 2 electrones, llego a 6 electrones, porque 3 por 2 son 6. ¿Se ve eso? Recuerden que el más 2 significa menos. Bueno, analicemos el otro. El bromo, estamos en el menos 1, o sea, estamos por acá. Y dice que pasa al 5, o sea, claramente ahí se ve un aumento de electrones, por lo tanto hay una oxidación. Recuerden que para la química es al revés como nosotros consideramos. ¿Cuántos electrones necesité para pasar de acá hasta acá? 6, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿dónde los coloco? Esta es la pregunta. Si yo coloco aquí menos 1, menos 6, llego a menos 7, ¿cierto? No me sirve. Pero si los coloco acá, ¿cuánto sería 5 menos 6? Menos 1, se cumple. ¿Se fijan? Entonces, este sería el reductor, o reducción, mejor dicho. Reducción. Esta sería la oxidación, y por tanto, este sería el agente oxidante, y este de acá sería el agente reductor, porque me obliga a que este se reduzca, y este me obliga a que este se oxide. Pone pausa. Ok, esto no acaba acá. Nos damos cuenta que tienen que eliminarse los electrones. Si acá yo tengo 2 y acá yo tengo 6, hay un número en común que al sumar las dos semiceldas va a hacer que los electrones me queden 0. ¿Cuál sería ese número en común? Piensen. Cuando lleguen a esta parte, piensen en los mínimos comunes múltiplos de cada uno. Por ejemplo, 2, 4, 6, ¿cierto? O sea, 2 por 3 me dio 6. En la de acá, 6. Aparece el 6 en ambas tablas. Por lo tanto, hay un número que hace que el 2 me quede como 6. ¿Cuál sería? 3. ¿A quién? Acá. Ese 3 multiplica todo. Todo. Entonces, voy multiplicando y sumando a la vez. 3 por 1, 3 nitrógeno más 4. 3 por 2, más 6 electrones. Más el bromo menos 1. A eso no le pasó nada. Vamos al otro lado. 3 por 2, también son 6. Nitrógeno más 3, más bromo, más 5, más 6 electrones. Nuevamente, tengo 6 a ese lado, 6 a este otro lado. ¿Qué pasa si lo resto? A la casa, ¿no? Para la casa. Y ahí yo tengo, como primera opción, o como primera propuesta, mejor dicho, los coeficientes trigonométricos alternativos. Tengo que verificar si están bien o no.
los voy a colocar. S3 está asociado al nitrógeno, lo antepongo acá. Al bromo, nada. S6 está asociado a este nitrógeno. El bromo, nada. Ahora habría que verificar si es que hay compensación de átomos. Pone pausa un rato. Sigamos. Llegamos a la parte quizás más importante, que es el balanceo. De más está decir que esto lo podemos balancear con tanteo, con el método algebraico, etc. Se pueden hacer muchas cosas. El tanteo es un poco complejo porque te lo da la práctica. Uno de los consejos siempre es colocar al que empieza primero, nitrógeno. Después podríamos seguir con el sodio o el bromo. Ahí hay que verlo. Pero al final, siempre al final, el que sí tiene que aparecer, el que tiene presencia en la mayor parte de los compuestos, que es el oxígeno. Luego viene el hidrógeno. Siempre intenten ustedes mantener esa forma. Al último el oxígeno, pero el último el hidrógeno. Entonces aquí habría que decidir si colocamos al bromo primero o al sodio primero. Piensen ustedes. ¿El bromo? Ok, coloquemos el bromo. Puede ser que no nos dé, o puede ser que sí. Bromo y sodio. Entonces comenzamos a contar los átomos. Ojo aquí. S3 con nitrógeno multiplica S2, o sea, 2 átomos por 3 moléculas, 6. Por otro lado, 6 por 1, cumple el sodio. Vamos con el bromo. Bromo, aquí está el bromo. Tiene presencia de 1, ¿cierto? 1. Perfecto. Y al otro lado, 1. El bromo está listo. Vamos con el sodio. Miren el sodio. Un átomo, 2 átomos, 2. Pero miren al otro lado. Tengo 6 sodio y otro, o sea, tengo 7 sodio. Ahí hay algo que hacer, ¿no? La pregunta es, ¿a qué modificamos? ¿Podemos modificar este compuesto? No. ¿Por qué? Porque ya balanceamos el bromo está listo. Entonces, el que sí o sí tenemos que tocar es este. La pregunta es, ¿qué número voy a anteponer para que me dé 7 a este lado? La respuesta está clara. Ok, me estaban llamando. 6 por 1, 6, más 1, 7. Ahora cumple. Y ahora viene la hora de la verdad. Los hidrógenos. Vamos con los hidrógenos. A este lado de acá tengo 6 moléculas por un átomo. O sea, tengo 6 hidrógenos al lado izquierdo. ¿Qué pasa al otro lado? Solamente tengo 2. ¿Qué número tengo que anteponer al agua para que me dé 6? 3, está claro. O sea, 3 por 2, 6. Y aquí ya no hay posibilidad, o sea, aquí tiene que calzarme sí o sí los oxígenos. Vamos a ver. Fíjense. 3 por 2, 3 por 4, 12. 6 por 1, 6. Y 6 más 12, 18 oxígenos. Veamos al otro lado. 6 por 2, 12. Más 3, 15. Y más 3, 18. Esto es el balance global y esto es lo que yo les pido.